noches. Eh, Buenas noches con todas, con todos. Muchas gracias por conectarse a este nuevo webinar de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Espero que todos ustedes estén bien. Por el número de participantes que tenemos en estas sesiones, les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados para que la comunicación pueda ser mejor, más limpia, más clara. Pero bueno, ustedes podrán hacer sus comentarios, sus preguntas a través del chat que yo voy a estar revisando, y los invitados también, e intentaremos mientras vamos conversando recoger sus inquietudes. Estamos hoy entonces para conversar sobre un tema que es de una enorme importancia, ¿no? En el contexto de la reanudación progresiva de las actividades en medio de la cuarentena. Uno de los focos importantes de contagio que podría dar lugar a un rebrote de la epidemia es el de los mercados. Se ha hablado mucho de esto en los últimos tiempos, pero otro de los grandes espacios de contagio potenciales es el transporte público, ¿no? Esto cada vez más hay conciencia de esto, cada vez más hay interés sobre respecto a qué debemos hacer para evitar que el transporte se convierta pues en un foco de infección, y cómo podríamos aprovechar la oportunidad, debemos convertir la crisis en oportunidad, cómo podemos convertir y aprovechar esta situación tan peculiar que estamos viviendo para profundizar y sacar adelante una reforma del transporte de la cual venimos hablando hace mucho tiempo, y sobre la cual no hemos podido avanzar con la rapidez, la contundencia que quisiéramos, ¿no? Para conversar sobre estos temas tenemos dos excelentes invitados que saben muchísimo sobre estos temas y vamos a poder aprender mucho de ellos. Estamos en primer lugar con Mariana Alegre. Mariana es profesora del Departamento de Ciencias de la Gestión aquí en nuestra casa de estudios, es magíster en Diseño de Ciudades y Ciencias Sociales de la London School of Economics, es coordinadora general del Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos. Y estamos también con Gustavo Guerra García, que es egresado de nuestra casa de estudios, es profesor en la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la escuela. Él es magíster en gestión pública de la Universidad de Georgetown y tiene una larga experiencia en el sector público vinculada a estos temas, ¿no? Él ha sido viceministro de Transportes, ha sido presidente del directorio de ProTransporte y, en fin, tiene una amplia experiencia en estos temas, ¿no? Entonces, bueno, la dinámica que vamos a tener esta noche es tener una sesión que se extenderá aproximadamente por una hora. Y yo quisiera proponerles a los invitados que tengamos una conversación sobre tres grandes puntos, ¿no? Un primer punto que quisiera que abordemos es algo así como la situación previa al estado de emergencia sanitaria. Un segundo bloque, quisiera que hablemos sobre una evaluación inicial de de cómo evalúan ellos las primeras medidas adoptadas por el gobierno hasta el momento para atender la emergencia sanitaria y en particular el tema del transporte. Y un tercer bloque al que espero que podamos darle más tiempo es qué es lo que habría que hacer en el momento actual y cómo efectivamente, les decía, o convertir una crisis en una oportunidad, ¿no? Entonces, empecemos por el primer punto. El primer punto, como les decía, les pido a nuestros invitados que intenten hacer un balance rápido sobre cuál era el estado de la cuestión antes de la declaratoria de la emergencia, ¿no? Yo creo que había cierta expectativa, ¿no? Se estaba discutiendo sobre la importancia de retomar la reforma del transporte, había algunas iniciativas interesantes fuera de Lima, dentro de Lima, el alcalde Muñoz había expresado algún interés sobre este asunto, en el Ministerio de Transportes se había constituido finalmente la Autoridad de Transporte Urbano para Lima, ¿no es cierto? Entonces había cierta expectativa, pero también había cierta percepción de lentitud, ¿no? Pero ese es el panorama general.
¿cuál sería entonces el balance más particular que haría cada uno de ellos? A ver, empecemos por Gustavo. Martín, por la invitación. A ver, comenzaría diciendo que el Ministerio de Transportes está evolucionando hasta ocuparse de mejor manera del transporte urbano, ¿no? ¿Qué temas eran importantes que había antes de la emergencia? Bueno, yo creo que el principio era que al unir las competencias de Lima y Callao podía generar menor desorden, aunque el lado débil era que esto implicaba una cierta recentralización. Sí, esa misma ley le devolvió su condición de servicio público al transporte urbano de pasajeros. Yo creo que eso fue, digamos, lo más importante. Eh, Hola. Bueno, parece el que... único, Gustavo, sí, creo que no te pudimos escuchar los últimos 15 segundos. que somos un país muy raro porque somos el único que no otorga subsidios en el transporte urbano a través de buses y que el subsidio solo se reduce al tema de la línea 1 del metro, ¿no? En donde hay un subsidio operativo, porque si no la tarifa costaría mucho más que un sol 50. Entonces, esa era la situación previa. La Autoridad Única del Transporte Lima Callao tenía una agenda que era principalmente elaborar sus reglamentos principales para poder operar y culminar la fusión con Protransporte y con la ATE, que no ha podido concluir, ¿no? Por eso es que la ATU no está a cargo de todos los temas que la ley estableció que tenía que estar a cargo. Y por el otro lado está la expectativa que hay de lo que se llama el Programa de Transporte Urbano Promovilidad, ¿no? El Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible, que tiene que ver con otras 29 ciudades a las cuales el MTC debe dar apoyo. Ahora, en esas ciudades hay algunas en donde hay avances importantes, ¿no? En Arequipa se han concesionado todas las rutas, 100% de las rutas, y hay un tranvía que está en preparación, ¿no? Iniciando el ciclo de proyectos de común acuerdo con el MTC, y en Trujillo, con idas y venidas, ¿no? Un pequeño metropolitano sobre el eje principal de la ciudad, pero también con muchas dudas de cómo se va a caminar, digamos, la reestructuración global de Trujillo, ¿no? En Cusco y en Piura también hay algunos avances, ¿no? Hay como 5 ciudades que muestran algunos avances. Esa era la situación previa, en mi opinión, en lo fundamental, ¿no? O sea, es decir, como que estaban dadas las posibilidades, pero todavía no se metían los goles en el arco, digamos, ¿no? Que es una situación en la que estamos, yo diría, todavía, ¿no? Todavía estamos en una situación en que hay grandes posibilidades, hay grandes avances, pero la pelota está yendo de un lado al lado, en la mitad de la cancha, y todavía no nos acercamos ¿no? Gracias, Gustavo. Mariana, ¿cuál es tu enfoque del mismo asunto? Sí, bueno, primero sí contarles a todos ustedes que son parte de la comunidad PUC y que de repente no lo saben, que el Cómo Vamos, de Lima Cómo Vamos, es un proyecto que uno de sus socios fundadores es justamente la Universidad Católica y gracias a ellos es que hemos podido desarrollar por 10 años esta encuesta que es sumamente útil para la toma de decisiones. De hecho, conversábamos con Gustavo el otro día sobre las preguntas y cómo esto incluso podría eventualmente aprovecharse también para otras regiones. Entonces, creo que es interesante saberlo porque la universidad tiene un montón de acciones de formación y tal, pero también tiene mucho trabajo en vinculación con el entorno y en este caso de influencia pues en políticas públicas, ¿no? Claro, perdón, Ahora, Mariana, y la encuesta corría a cargo del Instituto de Opinión Pública de nuestra universidad, ¿no es cierto? así es, el aporte de la Universidad Católica es justamente ese, ¿no? O sea, poder hacer la encuesta que la hace el IOP de toda la vida. Y creo que es súper importante esto, y lo menciono ¿por qué? Porque justamente ahora que tenemos nosotros ya 10 años, hemos podido mirar cómo desde que empezamos y desde un poco antes, los temas vinculados al transporte, la movilidad sostenible, el transporte de buses han cambiado muchísimo. Y eso lo podemos inclusive comprobar con la evidencia para aquellos que van a hacer la investigación en función, por ejemplo, de las estadísticas de cómo vamos u otras estadísticas, poder mirar cómo ha cambiado la distribución de viajes, cómo ha cambiado
los modelos de interés de la ciudadanía y cómo también va incrementándose la demanda por mayor satisfacción en nuestros viajes, ¿no? Una de las cosas que yo decía con el contexto de la pandemia, para hablarnos del ante, ¿no? El pre-pandemia, es que nos habíamos mal acostumbrado a un montón de cosas que creíamos que eran normales. Normales como, por ejemplo, viajar apretados en el bus, ¿no? Y eso era parte, pues, de la mirada cotidiana de nuestras vidas, ¿no? Era normal que un bus vayamos como sardinas, o en el metro, o en el metropolitano. Ahora, pues, eso nos está cambiando como los paradigmas. Y dicho esto, el contexto, o sea, pre-pandemia era claramente mejor que hace un montón de años. Por ejemplo, la incorporación ya también hace casi 10 años del Metropolitano, el Metro de Lima con sus expansiones, la construcción de la línea 2 con todos los problemas que puede tener en términos más bien de contrato. Y también el interés, ¿no?, de la ciudadanía y de las autoridades en implementar reformas que tiendan más a la movilidad sostenible. Pero al mismo tiempo era un avance que, si bien estaba tomando tracción y había un poco más de bulla y más movimientos y más personas, pues, interesadas en estos temas, el avance y la transformación, pues, para pasar del desastre caótico del transporte a un modelo más o menos organizado, tampoco parecía ir tan rápido. Entonces, yo encuentro que sí ha habido mejoras en este contexto, pero igual había un poco de lentitud y sobre todo no se estaban atreviendo a tomar las decisiones fuertes y difíciles, como la de la reforma del transporte, o como el quitarle espacio a los autos para meter las rutas de buses exclusivos, o ciclovías, ¿no? Y en este contexto es que ya viene la segunda parte de la conversación, que es lo que se nos presenta ahora como oportunidad, ¿no? Entonces, ese sería, pues, mi comentario. Una pregunta cortita para ambos. ¿Ustedes dónde ubicarían el obstáculo principal en el momento previo para hacer avances? O sea, digamos, las autoridades, el Ministerio de Transportes, el gobierno central, los municipios y las regiones, no sé, la oposición de los gremios de transportistas. ¿Por dónde identificaban ustedes como el primer obstáculo que había que remover y la razón por la cual no se avanzaba? Digamos, en un minuto cada uno. ¿Con quién comienzas? A ver, Gustavo, sigue tú. A ver, vamos, yo trabajé en la reforma del transporte urbano que se hizo en el municipio de Lima en 2013 y 2014. Adjudicamos 49 contratos de concesión para los corredores complementarios, que eran el 40% de los viajes en Lima. Y yo diría que en el momento previo a lo que nosotros hicimos, la principal limitación era que, como casi el 10% de las familias de Lima tienen algún miembro que trabajaba directa o indirectamente en algún tema de transporte urbano, siempre hubo dificultades para implementar los cambios porque había una sensación de que podía quedarse mucha gente sin empleo, ¿no? Y esa variable, en mi opinión, limitaba las decisiones de los alcaldes, digamos, previos al 2013-2014. Creo que lo que nosotros hicimos, que en parte fue demorar la reforma del transporte sin intención de empleo, digamos, ha generado que ya el problema no sea ese. Yo diría que hoy día los obstáculos están más vinculados a una mezcla de, digamos, de que todavía no tenemos la herramienta de la política de subsidios para que la puedan usar los municipios, que todavía falta capacidad técnica, profesional y operativa en las autoridades de transporte, ¿no? Entonces yo diría que ahorita los impedimentos están más en el terreno institucional y de la voluntad política para poder encaminar cambios alrededor de los cuales creo hoy existe mucho más consenso que antes, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya una correlación de fuerzas de algunas mafias, principalmente en el Callao, y sectores anti-CIT en Arequipa o en Trujillo, que también luchan por tratar de seguir con un modelo comisionista afiliador que en verdad que es muy pernicioso para todos, ¿no? Pero a mí me parece que esos sectores hoy día tienen menos poder, menos influencia, menos llegada a los medios de comunicación que el que tenían en el 2010, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahorita el principal obstáculo es institucional y de la capacidad de las ciudades de generar una visión de desarrollo urbano y una visión de un plan de movilidad sostenible. Mariana. Yo lo digo en 5 segundos. Me sumo a lo que menciona Gustavo, pero creo que tiene que ver finalmente con voluntad política y enfoques, ¿no? O sea, nosotros hablamos mucho de que hay como una nueva generación urbana que hemos visto crecer, consolidarse y tal, y esta nueva generación urbana ya está ingresando, pues, al gobierno, a puestos en distintos sectores.
pero todavía los jefes, los grandes jefes, son todavía con enfoques de pronto no de movilidad sostenible. Entonces las propuestas que pueden llegar de estos funcionarios, muchos que van a ser como ustedes, que son alumnos de la Escuela de Gobierno en la gestión pública, no terminan de pasar el filtro pues, de la decisión política, justamente por un tema de enfoque. Entonces me parece sumamente valioso que este grupo de gente que está aquí escuchando pueda llevarse el chip de la ciudad y de la movilidad sostenible para los sectores en los que vayan a estar o estén o vayan a estar en adelante. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, ese es el diagnóstico que acabamos de perfilar sobre la situación pre-estado de emergencia sanitaria, ¿no? Y, bueno, y cuando estamos discutiendo todas estas cosas, viene, pues, viene la pandemia, viene la declaración del estado de emergencia. Sabemos todos, pues, que el pilar fundamental fue el confinamiento, la cuarentena, ¿no? Entonces, claro, el transporte en general, pues, se detiene. Eh, y bueno, solamente pues con una atención muy, muy reducida, pero ahora estamos pues en una etapa de reanudación de actividades, ¿no? Entonces se está autorizando que más unidades circulen y empieza a decirse, caramba, ahora hay un problema con la acumulación de personas en los paraderos y hay que poner orden en los paraderos y hay que hacer pruebas rápidas a los pasajeros en las colas y hay que intentar evitar aglomeraciones dentro de las unidades, pero claro, para las unidades dicen, oye, no es negocio para mí, pues viajar con la mitad o la tercera parte de los pasajeros, se está negociando un subsidio, en fin. Eh, pero la sensación general es que esto como que está tomando más tiempo del que debió haber tomado y que, no sé, si ustedes comparten esto, la sensación es que como que no hubiera claridad suficiente sobre lo que hay que hacer. Se habla de promover el uso de bicicletas y, en fin, varias cosas, pero ustedes dirían que lo que ha hecho el gobierno hasta el momento ha ido en la dirección deseada. ¿Ustedes ven que lo que se está perfilando va bien o ustedes le reprocharían al gobierno, no sé, cierta lentitud, cierta indecisión? Bueno, a ver, esta vez empecemos contigo, Mariana. Vale, gracias. Y bueno, yo en la posición en la que me encuentro finalmente de estar en una organización independiente del gobierno y que procura recoger en función de la evidencia la voz ciudadana, puedo ponerme de pronto sumamente exigente con el tipo de avance que han tenido y están teniendo los procesos. Y se los comento básicamente considerando un factor, ¿no? Todas las decisiones que se tomen a nivel de política pública y en general en su labor como gestores públicos, tienen de todas maneras que tener a la persona, el ciudadano, en el centro de esa decisión. Eso significa que cuando uno va a elegir si va a comprar unos buses u otros, o si va a determinar un modelo de concesión, o si va a ir por una política en una dirección o la otra, tiene que atender a las necesidades de la ciudadanía y no solamente a la necesidad obvia de la ciudadanía, ¿no? Porque claro, decimos, la gente se tiene que mover, bueno, le pongo buses, ¿no? Pero hay un montón de necesidades y un montón de motivaciones que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos para tomar nuestras decisiones y por lo tanto para vernos afectados o impactados negativo o positivamente por las decisiones que toman desde la gestión pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos encontrado que un poco en el proceso mismo, por mucho tiempo estuvo fuera, es justamente este contexto del ciudadano, ¿no? Yo recuerdo alguna vez algún debate con Gustavo cuando él estaba en esta época de la reforma del transporte, sumamente ocupados y concentrados en el tema del transporte mismo, de los transportistas, ¿no? Yo le decía, oye, pero ¿y qué pasa con el ciudadano? ¿Qué pasa con el pasajero que esté esperando largas horas en la cola o pasa mucho tiempo, ¿no? En las colas, va apretado, el pasaje acaba siendo siempre más caro de lo que puede uno pagar? Entonces, ¿qué pasa con esas necesidades más de la ciudadanía? Y ahora, en este contexto en el que efectivamente tenemos esta gran oportunidad de hacer la reforma del transporte y transformar nuestras ciudades, no solamente la capital, sino nuestras ciudades en general en entornos más amigables, que nos den más calidad de vida y que nos hagan vivir mejor, es que las decisiones que se están tomando en emergencia y en contextos obviamente extraordinarios necesitan tener
condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El subsidio al transporte público tradicional de buses. Uno dice, se podría molestar, oye, pero ¿por qué le vamos a dar plata pues, a los chosicanos que matan gente en las carreteras, ¿no? Pero tenemos que entender que el modelo que planteaba nuestro gobierno era un modelo privado. Y este modelo privado no funciona, y como mencionabas tú, Martín, porque no les rinde. Tienen que meter y llenar los buses y dar muchas vueltas y meter el carro por donde no deben, generando todos los problemas asociados. Y aquí la decisión finalmente desde el gestor público en su momento fue: no me va a costar, no considero que necesito darle subsidio, que fue lo que mencionó Gustavo al inicio, esto es muy caro para el gobierno, pero está dispuesto a asumir todos los otros costos inmensos en salud pública, en calidad ambiental, en calidad de vida, en productividad, ¿no? Y ahora eso hay que sumarle el paraguas, digamos, de la salud pública, ya no solamente en términos de siniestros de tránsito, sino también en temas de coronavirus. Entonces, mi comentario en todo caso sería que si, o sea, sería gravísimo que el gobierno desperdicie la oportunidad de transformar las ciudades, y eso implica ser cuidadosos en todo el proceso de implementación, tanto de las condiciones para los subsidios, la forma como garantice la demanda, la oferta de los buses para la demanda todavía incremental, ¿no? O sea, todavía pequeña. A modo de anécdota, el metro de Lima estaba llevando a un poco más de 550.000 viajes el año pasado, ¿no? Por día. Ahora está en alrededor de 100.000, ¿no? Y el tope no va a ser mucho más. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta redistribución de viajes? Yo les pregunto a ustedes mismos si están moviéndose en la ciudad en este contexto, ¿han cambiado su modo de viaje o no? Si tenemos chance luego les puedo mostrar un grafiquito de una pequeña encuesta que hemos hecho donde nos muestra justamente ese cambio de rutina. Y entonces, y fíjense cómo esto es todo al final es un sistema complejo, ¿no? Y en la Facultad de Gestión trabajamos bastante estos temas y obviamente la ciudad, el territorio son sistemas con capas distintas que se articulan, ¿no? Entonces, lo que uno mueve y empuja, no sé, en temas ambientales tiene impacto en transporte, y en transporte, ¿no? En temas económicos. Entonces, toda esta estructura implica que se tomen decisiones tan, para nosotros obvias, pero tan a veces difíciles de implementar, como por ejemplo que el espacio que se le ya va a dar a la ciclovía sea todavía más grande de lo que se está dando. Y uno dice, no, pero pucha, ¿qué hago con el auto? El conductor se va a molestar, ¿no? Y claro, si no protegemos en este caso a los ciclistas que están saliendo y dejando de subirse a la combi, van a volver a la combi, van a afectar toda la planificación y el proceso que se estaba generando como alternativa. Entonces creo que esto es como importante, o sea, y yo tengo un tremendo respeto por los gestores públicos porque realmente las decisiones que tienen que tomar son no solamente complejas, sino tienen una carga de responsabilidad personal y hay una vocación fantástica de trabajar por el bien público, y para mí siempre es una admiración todas las personas que están metidas ahí dando pues la pelea para que las políticas públicas salgan bien, ¿no? Pero bueno, eso. Muy bien. Gustavo, ¿cuál es tu balance de las primeras decisiones que ha tomado el gobierno respecto al tema de transporte en el contexto de la emergencia sanitaria? A ver, mirándolo así súper fríamente, yo diría que la primera decisión que tuvo que ver con el primer programa sanitario, ¿no? Basado en un decreto de urgencia que estableció que nadie va parado, que todos van sentados, que redujo el máximo aforo a 50% y que exigió que el 50% de la flota salga a trabajar de forma obligatoria, que se cumplió, digamos, más en algunos segmentos como el metropolitano y los corredores complementarios y menos en otros. Creo que fue una decisión razonable. O sea, yo creo que si hubiera estado en zapatos de quienes tomaron esa decisión, de repente hubiera hecho algo parecido. El 7 y el 8 de mayo se han publicado, ¿no?, los programas sanitarios para el transporte regular, y yo creo que sí, pues son programas sanitarios exigentes, ¿no? Es decir, ya no vamos en todos los asientos, ahora vamos en la mitad de los asientos, por decirlo de una forma resumida, ¿no? Es un programa sanitario exigente. Ese programa sanitario es el que genera que ocurra una de dos cosas, ¿no? O se otorgan subsidios o suben las tarifas, porque obviamente si obligas a la flota a ir a un tercio de su capacidad de aforo, ellos van a tener o que subir las tarifas o recibir subsidios. Entonces me parece o no que, hacerle caso a la claro, norma, ahí es donde ¿no? nos damos cuenta que es más difícil, porque, por ejemplo, mi amigo Fernando Pereira, que es líder de Protransporte,
los militares que controlan y supervisan algunas cosas le han dicho que no, ni hablar, tiene que ir en la mitad de los asientos, ¿no? Entonces, los buses troncales del Metropolitano están yendo a solo el 12.5% de su capacidad, ¿no? Porque le están pidiendo que vayan en la mitad de los asientos, ¿no? Y nadie va parado. Entonces, ojo que, claro, ahí donde hay control, como la línea 1, el Metropolitano y los corredores complementarios, es un costo alto, ¿no? Y obviamente el municipio de Lima ha tenido que responder con subsidios, ¿ok? O con compensaciones, o como se le quiera llamar, pero es lo mismo. Obviamente el gobierno está en una discusión de ver cómo va a ser para generalizar ese subsidio a todo el Perú, a las autorizaciones de servicio, y eso no se estaría dando si no fuera porque obviamente hay un programa sanitario que se tenía que implementar, ¿no? Porque si iba a salir más gente a trabajar, ¿no? Obviamente era necesario poner una distancia física mayor entre pasajero y pasajero en la implementación. Entonces yo creo que, digamos, la situación lo que refleja es cómo nosotros hemos estado tan lejos de lo que se hacía en todo el mundo, porque en todo el mundo, digamos, habían subsidios, y como habían subsidios, digamos, implementar medidas para que la calidad sea un poco mejor a través de un mayor control del aforo, ¿no? Son medidas marginales, pues porque, digamos, en Londres todos los buses, muy poca gente iba parada, ¿no? Entonces un programa sanitario de reducir el número de asientos era una modificación en el margen, ¿no es cierto? Mientras que en Perú, ¿no es cierto? Es una reingeniería estructural increíble, porque claro, nosotros no hacemos lo que hacen todos los países del mundo, ¿no? Porque acá hemos vivido en relación al transporte en un consenso de neoliberalismo súper salvaje, ¿no? Con timón cambiado a la derecha, en que hemos permitido todo lo que no se permite en ninguna parte del mundo. Entonces, claro, a nosotros, ¿no? Como peruanos, por la forma como desregulamos el transporte en 1990 de una forma tan profunda y tan salvaje, obviamente todo lo que en otros países es una práctica común, ¿no? En Santiago se gastan 800 millones de dólares en subsidio. Ellos, ¿qué han tenido que hacer para su programa sanitario? Subirlo a 1.000 millones, ¿no? Nosotros tenemos que pasar de cero, ¿no? A tener todos los mecanismos de control de kilómetros recorridos de un programa sanitario exigente, ¿no? Entonces, claro, a nosotros todo nos cuesta más porque estábamos lejísimos de las prácticas internacionales y muy por debajo de todas las demás ciudades sudamericanas, ¿no? Y nosotros y Honduras éramos los peores en la gestión de los servicios de transporte por lejos, ¿no? Entonces, esta es la situación. El tema es que estamos haciendo estos grandes saltos hacia adelante, claro, que son prácticas muy distintas a lo que veníamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, si bien habían orientaciones y lineamientos, ¿no? Una política de subsidios para Lima ya publicada en el peruano, que eran avances importantes, a la hora de concretarlos, ¿no? Nos cuesta mucho porque son prácticas muy distintas, porque no las veníamos haciendo, a diferencia de todo el mundo, ¿no? O sea, lo que podríamos decir, ¿no? Todo el mundo de protección social, que incluye los subsidios, para que se garantice el derecho a la movilidad. Nosotros no teníamos ni ningún tipo de control de aforo, no nos importaba la calidad, ¿no? Que vayan todos apelotonados en la hora punta, para garantizar que no hayan subsidios, no importa, ¿no? Y por el otro lado, no teníamos ningún mecanismo ya establecido para canalizar los subsidios, ¿no? Entonces, ahora que tenemos que controlar la calidad a través del aforo máximo y dar los subsidios, claro, es toda una reingeniería y cuesta mucho, es un desafío, y además es un desafío en una circunstancia compleja en donde se han multiplicado los frentes y problemas para el sector público, ¿no? Aún así, yo creo que las circunstancias nos obligan a ir por el camino correcto, ¿no? O sea, yo decía alguna vez, mi sueño es ir leyendo el periódico en el transporte público. Bueno, ahora vamos a poder leer el periódico en el transporte público porque ya por programa sanitario no podemos tener a una persona al costado, ¿no? Bueno, muy bien, Gustavo. Ya para entrar entonces al tema de cómo convertir la crisis en oportunidad, ¿no? Ya en su intervención anterior estaban mencionando cómo, bueno, tú decías, Gustavo, ¿no? La pelota está yendo de lado a lado, hay muchos actores que supuestamente quieren meter goles, pero como que no se animan, no se arriesgan, ¿no es cierto?, a concretar las jugadas, ¿no? Entonces, ya puestos en este escenario, donde ya tenemos un cronograma de reanudación de actividades económicas, donde supuestamente la cuarentena se va a levantar el 30 de junio, existe por supuesto el riesgo, ¿no?, de que el 30 de junio no se haya hecho gran cosa y como que volvamos a la situación anterior, que era pues totalmente, pues, no deseable, ¿no? Se abren oportunidades para hacer cosas. Pero entonces,
por dónde es que habría que empezar, ¿no? Gustavo en su última intervención ha marcado muy bien que hay una serie de problemas muy complejos y que nos cuesta mucho porque veníamos de muy atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo poder implementar los cambios de manera realista y poder ir acompañando el proceso, ¿no? Bueno, a ver, Mariana, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde habría que empezar? ¿Cómo lo enfocarías? Porque el reto es gigantesco, ¿no? Sí, y creo que Gustavo también al mencionar cuando mencionaba este tremendo atraso que nosotros tenemos que nos pone claramente en desventaja tanto en objetivos, pero también en inversión, ¿no? Entonces yo creo que aquí el asunto es que el gobierno o sea, se sincere, ¿no? Y digo, ok, metimos la pata, hemos abandonado el sistema de transporte de nuestro país por 3 décadas o más, nos toca ahorita organizarnos y claro, y que lo aprovechen que entiendan que esa inversión que van a hacer es una inversión que va a tener un retorno económico también pronto, ¿no? O sea, las mejoras del transporte en cualquier ciudad de nuestro país nos van a devolver con mayor productividad económica, con menos costos en el caso de aquellas personas y familias que acaban con miembros de sus familias muertos o heridos, que implican costos tremendos, ¿no? A la familia, a la unidad familiar y, bueno, a todo el modelo, ¿no? Y en este contexto, además, con temas vinculados a salud pública, con mayor razón, ¿no? Entonces, son varias las cosas que tienen que hacer y ahora las tienen que hacer de manera articulada y coordinada, ¿no? Entonces, por un lado, cambiamos el enfoque. El enfoque tiene que olvidarse de que el auto particular es el rey, el amo y el señor de la ciudad, no para eliminarlo, pues eso no es una guerra contra el auto, ojalá que fuesen más limpios, ojalá que también puedan tener unas eficiencias mejores, pero se trata de que entendamos que la redistribución del espacio que tenemos, del espacio urbano, que está monopolizada por el espacio destinado al auto particular, tiene que cambiar. Y el cambio implica darles este espacio exclusivo y prioritario al transporte público colectivo y también obviamente a bicicleta y caminata. Y en ese sentido, entonces la reforma del transporte urbano en todas las ciudades del país tiene que pasar por identificar las zonas con necesidad, es decir, dónde está la demanda de los viajes, y no hacerlo solo desde lo formal, ¿no? En el sentido de dónde hay urbanismo, dónde hay casa, dónde hay vivienda, ¿no? Sino también hay que prestar atención a esos espacios que, entre comillas, son informales y que justamente generan grandes problemas en cuanto a demanda de viaje y que es atendida de manera informal, generándose un montón de problemas. Tiene que entenderse también que en ese sentido hay que colocar limitaciones concretas y específicas para disminuir los efectos negativos de los autos particulares. De nuevo, no buscando eliminarlos, pero sí buscando disminuir estos problemas. Obviamente se tiene que buscar llevar la conectividad, o sea, la conexión, la accesibilidad al sistema, inclusive, por ejemplo, en zonas rurales, ¿no? Donde literal una persona en zona rural no tiene idea cuándo va a volver a su casa, porque no sabes a qué hora va a pasar. Si buenamente alguien pasa, ni siquiera te dio el servicio, porque no existe servicio. O sea, uno se para en la carretera a tirar dedo para ver si alguna persona, y es usual que uno lleve a otros, y bueno, en muchos casos, pues, cobrándote sumas de dinero que no son tan buenas, ¿no? En términos de ingresos. Entonces, tenemos un montón de demanda insatisfecha, tanto en cobertura, es decir, hasta dónde llega el transporte público, como en servicio, ¿no? O sea, hay momentos en los que uno dirá, ¿por qué aquí el metro de Lima, el metropolitano, cierran a tal hora? O de pronto no llegan a las zonas en las que yo necesito llegar, o no me conectan correctamente, ¿no? Y es bien importante, creo que Gustavo, tú tienes el dato del ENAO más fresco que yo, pero creo que es como 50%, más del 50% del ingreso que se gasta para moverse, para transportarse de la gente más pobre, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho los datos del estudio del Plan Maestro, pero del 2004-2005, donde te decía que era el 43% de dinero de la canasta familiar para aquellas familias que ganaban menos de 700 soles al mes. Entonces, eso de ahí es absolutamente injusto y eso es lo que tenemos que intentar resolver. Entonces,
si el gobierno dice, ok, vamos a tomarnos esto en serio, hay que invertir un montón de plata, eso no hay ninguna duda, pero tampoco es tanto dinero, teniendo en cuenta los retornos, ¿no? Retornos en mejora económica, retornos en posibilidad de acceder a empleos, retorno en calidad de vida, retorno en menos pérdidas de vidas y gastos en salud. Entonces, todo eso se paga de manera muy concreta y, bueno, los economistas Tromes, que seguro hay varios por aquí, podrán hacer muy bien esos cálculos y demostrar, inclusive poniéndole valor, ¿no?, económico al gobierno de cómo y de qué manera y posiblemente qué tan rápido regresa esa inversión a las arcas públicas, ¿no? Ok, gracias Mariana. Gustavo, ¿cómo enfocarías tú este asunto? ¿Por dónde empezar? A ver, yo creo que las oportunidades son significativas, son grandes. Mi sueño es que en las próximas semanas se va a iniciar una implementación de subsidios masivos, nacional, en todo el Perú, y que yo esperaría que luego ese subsidio no desaparezca cuando se termine el programa sanitario, sino que se reestructure para poder garantizar el derecho a la movilidad, ¿no? Como ha dicho Mariana, uno de los principales problemas es que a la gente pobre, el gasto en transporte urbano, a los que ganan menos de 600 soles, según el ENADO del 2015, les costaba 54% de sus ingresos transportarse, ¿no? Por lo tanto, ese es un problema súper grave. Pero hay otros que están peor, que son los que ni siquiera pueden acceder a la red de transporte público porque la tienen súper lejos, ¿no? Y que por lo tanto pierden su derecho a la movilidad simplemente porque no hay cobertura de transporte regular. Y tienen que salir en taxis y mototaxis, o simplemente no salen porque no les alcanza para tomar taxis y mototaxis, y no siempre se puede caminar 20 cuadras para llegar a algún punto, ¿no? Entonces, esos son los problemas concretos que nadie quiere ver, ¿no? O sea, el haber tenido en el transporte, digamos, un concepto no de servicio público, sino de negocio, y que las rutas solo lleguen hasta donde son rentables, ha dejado solo en Lima a 1,5 millones de gente fuera del transporte regular. Entonces yo esperaría que tras resolver la crisis de la emergencia y en función del espíritu, ¿ok?, de la ley que creó la Autoridad Única del Transporte Urbano, ¿no?, los subsidios que hoy día son para hacer funcionar un programa sanitario, luego se destinen a los más vulnerables, ¿no?, y a garantizar el derecho a la movilidad de los más pobres, eventualmente de la gente que tiene muy pocos ingresos, a través de un funcionamiento en el que, como en los grandes países, ¿no?, hay descuentos a los que toman 2 o 3 conexiones, o tarifa única, o en fin, hay diferentes modalidades. La política del transporte urbano para Lima, aprobada por el MTC, es muy flexible, ¿no? Permite subsidios a la oferta, a la demanda, al sistema, en fin, todas las modalidades, a la inversión, al gasto operativo, y por lo tanto, por lo menos a nivel conceptual, el MTC ha trazado una cancha en la cual es posible hacer esa transición, ¿no? Otra cosa en la cual yo tengo esperanza, pero no puedo asegurar que metamos los goles, ¿no?, o todos los goles, es que como el máximo de aforo va a ser 30%, o de repente lo bajamos a 50%, si es que no tenemos cómo ampliar la flota tanto para mantener esas restricciones de aforo, obviamente vamos a tener que tomar todas las medidas que nos permitan que la flota vaya más rápido, porque ir más rápido significa un equivalente a tener más flota, ¿ok? Una flota pública que vaya más rápido puede transportar más personas. Entonces, yo creo que van a haber carriles exclusivos, que es una medida por la cual yo siempre he abogado, ¿no? Con la información más baja que se pueda para que sea lo más masivo posible. Y eso creo que debe implementarse de forma simultánea. ¿Por qué creo que va a ocurrir? Porque la necesidad de tener más flota del transporte urbano se va a dar muy rápido, pues, porque si llegamos a 50% de la PEA saliendo a trabajar y tenemos que trabajar con 1/3 del aforo, falta flota, ¿ok? Y como es complicado comprar flota nueva, vamos a tener que hacer algo que nos permita transportar más gente con la flota que tenemos. Y la herramienta más cantada para eso son los corredores exclusivos o preferentes en el transporte público. Entonces, esa decisión que para mí era importante tomarla en este momento, por 2 razones. Uno, porque no va a haber de dónde conseguir toda la flota que se requiere para mantener el programa sanitario, y 2, porque hay que aprovechar pues que los vehículos privados están con limitaciones de circulación. Hoy día no hay el conflicto en el espacio. Obviamente el conflicto va a venir después. Yo esperaría que si implementamos carriles exclusivos en algún momento en los próximos meses, se queden, ¿no? O sea una medida que llega para quedarse, ¿no?
Y lo otro es todo el tema del apoyo a proyectos importantes que el MTC puede darle a las ciudades, ¿no? Yo creo que una buena sinergia, ¿no?, entre el ministerio más poderoso de inversiones, como es el Ministerio de Transportes, con su gran presupuesto de entre 9.000 y 10.000 millones de soles anuales, que está girando hacia el transporte urbano, haciendo una buena sinergia con los gobiernos de las ciudades, obviamente también es una gran oportunidad para establecer mecanismos de inducción para los cambios, ¿no? Para que se masifique el recaudo privado a través de tarjetas, para que se modernicen las flotas, y ahí creo que la otra enseñanza que vamos a aprender gracias a la crisis es que hoy día, digamos, es imposible que sigamos con el modelo anterior privado, 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 que teníamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita con la caída de la demanda y los problemas financieros que tienen las empresas, ningún banco le va a prestar a las empresas de transporte urbano para modernizar la flota. Entonces yo creo que como ya nos ha enseñado Piñera y el Transantiago, hay esquemas en los cuales hay un rol más protagónico del Estado en la compra y modernización de la flota. Y eso que antes era un anatema, era una cosa así como, wow, no, ni hablar, ¿cómo vamos a hacer eso? Hoy día ya es una práctica en países como Chile, en donde, digamos, se han instrumentalizado muchas medidas superneoliberales, pero que aún ese país se da cuenta que si quiere acelerar, que la gente vaya con un bus de un tamaño apropiado, ¿no? Y nos queremos deshacer de las 20.000 combis que hay en todo el país y reemplazarlas por 7.000 buses de 12 metros que contaminan menos, que son a gas, etcétera, ¿no? El Estado tiene que tener un rol más protagónico que el que podía tener antes, cuando la situación era distinta, ¿no? Entonces, en este caso de la crisis, yo creo que también podemos resolver de forma acelerada problemas como este, ¿no? Y yo creo que la conciencia sobre estas cosas se va a ir en la medida, ¿no?, en que los problemas que genera la crisis están permitiéndonos tomar conciencia rápida de lo que teníamos que hacer como soluciones de fondo, ¿no? Entonces yo estoy esperanzado, pero claro, siempre el límite son los riesgos que tienen que tomar los funcionarios públicos que tienen las decisiones en sus manos y en sus lapiceros y en su capacidad de análisis y de encaminar los procesos que no son sencillos, ¿no? Ahora, hablando de eso, Gustavo, una repregunta, ¿no? Digamos, lo que propones, lo que comentas es muy razonable, pero claro, eso implica efectivamente cambiar drásticamente el modelo porque estos buses más grandes, más formalizados, digámoslo así, que respetan las normas sanitarias, etcétera, etcétera, claro, van a terminar, la idea es que terminen desplazando a las combis, ¿no? Y a los mototaxis, en fin, y a todo este transporte informal que ha pululado, pues, en los años de la liberalización. Entonces, ¿cuál es la alternativa para manejar ese asunto, no? Porque esa es como la gran limitación política del decisor. ¿Qué hago con toda esta gente digamos, que se ha acostumbrado a vivir y a sobrevivir con el esquema viejo, ¿no? A ver, yo no creo que el mototaxi sea un problema tan grave con el transporte regular. Ocupan eh, soluciones distintas, ¿no? El mototaxi más bien tiene una función como de taxi, ¿no?, más que de transporte regular. Y digamos, afinar que los distritos logren que en las vías por donde va el transporte público no se metan los mototaxis, no es algo tan complejo y los mototaxis van a tener un espacio de lo que llamamos el transporte de la última milla, ¿no? O sea, tú llegas a tu transporte público donde te puedes llegar y las últimas 4 cuadras podrías ir en mototaxi, no debería ser un problema si los distritos ordenan su esquema de mototaxis en cada lugar. Sí me parece que el transporte regular va a conflictuar por los carriles exclusivos y se van a implementar con los vehículos privados, ¿no? Y con los colectivos, obviamente, que felizmente en Lima no hay, pero el Congreso ha fregado a las otras 5 ciudades que estaban haciendo reformas, dando un cheque en blanco para el colectivo urbano y el colectivo interprovincial, ¿no? Lo cual es la peor decisión que han podido tomar y que va a contrapelo de todo lo que se necesita hacer, ¿no? Primero, porque hay un montón de accidentes en los colectivos. Segundo, porque son súper informales y hay robos y todo, y hasta violaciones, tienen la mayor incidencia, y principalmente porque no hay forma de mantener ningún programa sanitario en un colectivo, ¿ok? No hay ninguna manera. Entonces es súper irresponsable lo que ha hecho el Congreso, espero que eso se revierta. Entonces, yo no veo que haya un problema tan grave de conflictos, ¿no?, de grupos de intereses sobre este tema, ¿no? Y el Y el tema de las transporte, combis, Gustavo, en Lima, por ejemplo. lo que pasa es que, a ver, tenemos empresas de transporte urbano que hoy día tienen combis, cústers y buses, ¿no? O sea, todas de forma combinada. En Lima tiene 7.000 combis de un parque automotor de transporte público de 23.000 unidades.
de alguna manera se va a volver a tirar las cartas cuando se liciten los paquetes que Castañeda anuló de corredores complementarios y de los demás paquetes del resto de la reforma, ¿no? Entonces, digamos, lo natural es que haya una transición en que vayamos chatarreando combis, ¿no? Y que se vayan incorporando esas unidades de 12 metros. Ese ya no es un problema, eso ya es una gestión, ¿no? Es algo que se tiene que hacer. Los propietarios de vehículos que se pueden asociar para ser parte de las empresas que son parte de la reforma, ellos pueden chatarrear su combi y con esa plata pagar cuotas iniciales de buses, si es que el gobierno no hace un apoyo mayor para el tema de modernización, como se ha hecho en el Transantiago. O sea, en el Transantiago se han metido entre 1.000 y 2.000 buses más adquiridos por el Estado, con la ventaja de que si compras 2.000 buses por el Estado y no 100 carros por el sector privado, el precio que obtienes es mucho más bajo, ¿no? Por supuesto que hay que entregarlos al sector privado que opera los servicios de una forma inteligente y con cuidado y con buenos contratos y buenos arreglos, ¿no? Pero lo único que digo es, o sea, si en Santiago, ¿no es cierto?, que solo tiene 30% de uso de transporte público, han podido hacer eso, ¿por qué no lo podemos hacer en Lima? O sea, ¿por qué no lo podemos hacer en Perú, en las principales ciudades? A mí me parece que tenemos que ahora ser más imaginativos, ¿no? Porque pensar en esquemas únicamente privados no funciona. Y digamos, el hecho de que en todo el Perú gradualmente se están saliendo las combis y habiendo más clústeres, es un proceso que se está dando. Lo que falta es ver cómo lo aceleramos, ¿no? Para poder dar pues mejores servicios, ¿no? En el interior la mayor parte de las combis ya tienen más de 20 años, o más de 25, más de 30, más de 40. Entonces, digamos, se cae de maduro que como en los corredores complementarios que están funcionando, ¿no? Se den los procesos de salida de combis y de entrada de buses, ¿no? O sea, esos procesos ya no tienen un costo social tan alto como antes, porque son los mismos dueños y los mismos gerentes los que pueden manejar otra flota, ¿no? El tema es cómo hacemos la transición, y para eso hay que ser inteligentes y ser efectivos y ser valientes y resolver el problema, porque eso es lo que necesita la ciudad, ¿no? Tener rutas bien pensadas, bien estructuradas, tener rebajas cuando tomas varias conexiones, tener buses que te den confort y que puedan aguantar un programa sanitario. Entonces el camino hacia donde debe ir está más o menos claro, ¿no? El asunto es que hay que generar un consenso sobre estas decisiones para bajar, en algunos casos, el temor o la percepción de riesgo que puedan tener algunas autoridades, ¿no? Muy bien, Gustavo, gracias. Mariana, Gustavo ha mencionado que, digamos, quien podría gatillar, digamos, la reforma es ampliar el espacio para el transporte público y para que puedan hacer más viajes y así compensar, digamos, la limitación de aforo. ¿Cuáles dirías tú también que son medidas que pueden gatillar los cambios que se necesitan? Tu micrófono, Mariana. Perdón, perdón. Sí. Es necesario efectivamente que se establezcan carriles exclusivos, que se protejan y que se queden. Eso es súper importante. Eso va a permitir disminuir muchísimo el tiempo de viaje. Por ejemplo, para aquellos que usan el corredor Javier Prado, el corredor azul, el tiempo mínimo de viaje es de 7,5 kilómetros, ¿no? O sea, por hora. 7,3 creo que es. O sea, yo puedo hacer esa hora en bicicleta a más velocidad, ¿no? Entonces, eso no tiene sentido, porque claro, ¿cuánta gente estás moviendo? El servicio se vuelve ineficiente. Entonces, tú ciudadano, y les pido a todas las personas que están aquí en la conversación, a las casi 200 personas que hagan su... No lo tienen que contestar, ¿no? Pero todos seguramente, o muchos de ustedes han usado colectivo. Y justamente el colectivo está respondiendo a esa demanda insatisfecha de calidad del servicio, principalmente en términos de rapidez y, entre comillas, comodidad, porque no es que sean tampoco los más cómodos del mundo ese tipo de colectivos. Hay además otro modelo de colectivo que es el que responde a cuando no hay cobertura, o sea, no hay nadie más que te lleve, no pasa ningún bus por ahí, con lo cual te subes a este colectivo. Entonces, lo que se tiene que hacer, y esto lo quiero vincular porque he visto un par de preguntas en el chat vinculadas a, por ejemplo, los temas de empleo, ¿no? Porque obviamente este es son salidas laborales para un montón de personas, el mototaxi, el colectivo, etcétera, ¿no? Coincido también con Gustavo que el mototaxi no es tan complejo porque juega un rol distinto, y yo me imagino además que ahora en un contexto en el que va a disminuir los ingresos de muchas personas y que un montón de gente ahora se ha acostumbrado a caminar porque le han prohibido justamente salir a los mototaxis, habrá
podría haber un porcentaje menor de uso de los mototaxistas. Pero en el caso de los colectivos, las cosas no van a ser las mismas, porque justamente teniendo en cuenta que el sistema de buses es tan precario como hemos hablado, que los modelos para garantizar el subsidio y que se pueda atender la demanda en condiciones de salud y en condiciones correctas de objetivo, ¿no? O sea, uno tiene que llegar a su oficina o a su fábrica o a su universidad a la hora, porque si llegas tarde, el profesor Tanaka seguro te saca un punto en contra en la lista y luego no puedes seguir llegando tarde a la clase, o si llegas tarde a la fábrica te despiden, ¿no? Entonces, estos condicionantes y estos problemas que se generan en los atributos o en las características de cómo nos movemos, acaban generando estos modelos paralelos y espontáneos de satisfacción. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva pura de mercado, los colectivos son los emprendedores más tromes del mundo porque detectan pues la demanda insatisfecha y la necesidad insatisfecha y la resuelven. La resuelven mejor que la que nos está ofreciendo el bus, y seguramente con un montón de ineficiencias más, ¿no? De hecho, y en términos ya de innovación tecnológica, los colectiveros estaban organizando su propia app, ¿no? Así como tenemos las apps de los taxis, que tampoco es que estén dentro del modelo tan legal en la realidad, tienes también a los colectiveros que están organizando su propia app, ¿no? Y con esta mirada, sí me parece importante que veamos cómo estos servicios mal ofrecidos o con mala cobertura o con mala gestión, con problemas en el tránsito y en el tráfico que hacen que haya un montón de estos problemas, están siendo tomados entonces por estos modelos. Ahora, en un modelo de transformación, de reforma, no es que todos los conductores se quedan sin trabajo, que es un poquito el argumento por el cual nos hacían paros cada vez que Gustavo quería implementar la reforma de transporte en la gestión Villarán, y por la misma razón por la cual seguramente el alcalde Castañeda y el alcalde Muñoz no se han atrevido a implementarla, ¿no? O sea, el miedo a que se te vayan encima, pues, y te paren la ciudad, ¿no? Y ahí es donde, si bien sí hay una pérdida de empleos, y es importante, tampoco es que se van a cero, ¿no? O sea, el sistema nuevo implica además una serie de beneficios laborales y de calidad de vida para los conductores que ahora manejan pues 14 horas seguidas y luego se van a tener que distribuir, no sé, Gustavo, si son 6 horas por turno. Hay una norma ahí que te dice cuánto es lo que puedes manejar, con lo cual acabas teniendo, donde antes había un chofer que hacía 14 horas, 5 horas, ¿ves? Acabas teniendo 3 choferes, ¿no? O sea, 3 turnos. Y al mismo tiempo vas a tener que meter más buses o más unidades para cubrir la demanda insatisfecha con nuevos servicios para atender la demanda de los colectivos, ¿no? Entonces, aquel que vive lejos y está teniendo que llegar a su destino en, no sé, en el Cercado de Lima y vive en Lurigancho, Chosica, naturalmente se toma un colectivo porque no va a pasar 2 horas y media en el bus, ¿no? De hecho, fíjense cómo además qué injusta la distribución social de los viajes, ¿no? O sea, aquel que no tiene la plata para poder pagar el colectivo, pues acaba usando el bus 2 horas y media, levántate a las 4 de la mañana y toda la precariedad que eso implica y la vulnerabilidad a la que te enfrentas versus el que sí tiene un poquito más de plata y puede pagar, no un taxi todos los días es muy caro, pero sí puedes pagar el colectivo por 5, 7, 8, 10 soles dependiendo de dónde vayas. Y en ese sentido, es ahí que las oportunidades se pueden multiplicar, ¿no? Entonces vas a tener que meter más buses para dar más servicios, más demanda, que a su vez tienen más turnos, y luego tienes un montón de alternativas asociadas a la cadena misma y a la conversión. Eso no significa que sea el 100%, o sea, hay gente que se va a quedar sin trabajo. Y ahora además que entra la bicicleta como una alternativa que nos ayuda a bajar un poquito la demanda, también va a competir con un montón de medios, y no porque la bicicleta sea pues la solución absoluta para nada, obviamente para viajes largos eso es excepcional para algunas muy pocas personas, pero tiene 2 atributos que son fantásticos. Y es que, obviamente sí, dentro del contexto caótico del tráfico de la ciudad te hace llegar más rápido a tu destino, o no, a tiempo a tu destino, pero además no te cuesta dinero, salvo la inversión inicial, y en el contexto además que ha anunciado el gobierno de estas bicicletas populares, no vas a gastar ese 43%, o un porcentaje importante de ese 43%, de ese más de 50% que gastabas en moverte. Y de hecho, y es extraño que caen en el país este mito, si se quiere, o este prejuicio en torno a la bicicleta no haya calado tanto, pero en otros lados es mucho más evidente que la bicicleta es de pobres, ¿no? Entonces yo por ejemplo no tengo auto, pero tengo bici, entonces mis amigos, alguna gente por ahí es como, ¿y por qué no tienes carro? ¿Qué pasa? Y es como,
claro, soy como pobre, ¿no? O sea, o no tengo el estatus para ir a las reuniones o lo que fuese en algún momento, ¿no? Es como, y eso, o sea, gente que trabaja conmigo y un montón de gente pasan por esas experiencias, les gritan, cuando te meten en el carro, te gritan, oye, pobre, ¿no? O sea, y eso igual, aunque exista en este contexto local, no es tan fuerte como en otros lados que es claramente así, ¿no? Y al mismo tiempo es un medio muy noble, pues, de transporte que nos permite tener oportunidades de ahorro considerables, que hace un montón de beneficios y que tiene que provocar que sea multimodal, ¿no? O sea, claro, tú me vas a decir, oye, pero en las zonas alejadas de la ciudad, con patrones de transporte en los que nos dicen, tú vives aquí en un lugar, pero trabajas ¿no? a 3 horas en bus, obviamente la bicicleta ahí no es una opción para todas las personas, pero lo que sí se tiene que procurar es que puedan trabajarse de manera multimodal. Entonces, imagínense el ahorro que significaría cuando la reforma esté puesta en marcha, que en vez de tomarte la combi o el colectivo o el mototaxi, te subas a tu bicicleta, llegues a la estación, puedas dejar tu bici en un lugar relativamente seguro para que no te la roben, te trepas al transporte público que necesites y luego puedas regresar en tu bicicleta, ¿no? Entonces, ese tipo de transacción, de intercambio de viajes y de decisiones que como personas tenemos el derecho a tomar, es lo que en este momento no nos deja hacer un sistema que es tan malo y tan perverso como el que tenemos. Claro, el tema es que hay mucho que implementar, ¿no es cierto? Las bicicletas tienen que ser más baratas, estar más al alcance, tienes que tener dónde estacionarlas para conectarte con el transporte, ¿no? O sea, hay muchas cosas más que implementar para que esto efectivamente funcione, ¿no? Bueno, pero justo, Sí, Martín, ahí eso que dices es totalmente cierto, pero no queremos reactivar la economía, pues reactivemos, que contrate el Estado al personal que va a implementar, compre la pintura, pague la señalización y active y mueva el sector que activa pues otros sectores consecutivamente, ¿no? correcto. Ya para ir terminando, estimados, esta conversación que ha estado muy, muy interesante, quisiera, bueno, recogiendo ahí varios comentarios que veo reiterados en el chat, un comentario sobre cómo aplica esto que estamos conversando para la realidad de algunas provincias, digamos, que tienen grandes problemas de infraestructura vial para implementar estos sistemas de buses más grandes, ¿no? ¿Cuál sería la mirada que ustedes tendrían del conjunto del país, digamos, más allá de Lima? Y quisiera, bueno, ese es un tema. Y otro, ya para ir cerrando, pedirles una última reflexión, volviendo al tema de sobre quién hay que incidir. ¿Quién es el que se tiene o quiénes se tienen que comprar el pleito? Esto está en la pelota del Ministerio de Transportes, de la ATU, de los alcaldes, ¿dónde es que habría que ejercer presión, digámoslo así, para que el cambio efectivamente se implemente? ¿No? Y con esto vamos cerrando la conversación. Gustavo. Sí, yo creo que... a ver, lo primero es que hay que prestarle atención especial a donde ya ha habido alcaldías que han tratado de iniciar algo, ¿no? Entonces, con todos sus errores, Arequipa concesionó todas sus rutas, tienen 1000 problemas para la implementación, pero yo creo que cada vez van a estar mejor. Y hay un proyecto de tranvía que me parece que es un proyecto pertinente, que calza con la situación de Arequipa, y que es importante que continúe el esfuerzo mancomunado entre Arequipa y el MTC para echarlo a andar, para que se pueda implementar. También espero que el municipio de Trujillo sea menos errático y pueda funcionar el BRT de Trujillo, que es como un pequeño metropolitano en su zona de mayor congestión, y que puedan definir bien pues, su sistema de transporte integrado para que sea compatible con ese desarrollo, ¿no? Y el asunto camine. O sea, al final lo que necesitamos, por un lado, es que el MTC apoye a las ciudades, pero también que les establezca algunas condiciones, ¿no? Entonces yo creo que cada ciudad que entra a tener el apoyo de un gran proyecto debería tener, digamos, lo mínimo, un plan urbano compatible con un plan de movilidad. O sea, 2 plancitos, uno el plan urbano y el plan de movilidad, para dar tranquilidad de que las cosas más o menos van a funcionar. Y tiene que tener por lo menos las ordenanzas que ordenan cómo es la orientación de su sistema interior de transporte y cómo van a pasar de recaudo manual a recaudo electrónico, y cómo están definiendo su plan de rutas. O sea, es como lo mínimo, ¿no? Y el ministerio también creo que debería poder asistir técnicamente, cuando esto sea necesario, a las ciudades que estén en la disposición de hacerlo, ¿no? Entonces, al final, ¿de quién depende que todo camine? En realidad, de todos los actores, ¿no? De todos los que están a cargo de los procesos de reforma. ATU en Lima y Callao,
todos los gobiernos provinciales en las 30 ciudades más importantes que requieren cambios sustantivos, ¿no? Y el Ministerio de Transporte como actor dinámico que anima, promueve, asiste, ¿no? Y se vuelve cada vez más un buen rector del transporte urbano, que yo creo que está en camino a hacerlo, ¿no? Y que es cuestión de tiempo que consolide, ¿no? Porque se han tomado muchas decisiones que lo permiten, y que yo creo que en los próximos meses vamos a ver parte de esos impactos positivos, ¿no? Quizá de repente no ocurra todo lo que Mariana o yo quisiéramos, pero algo en un punto intermedio entre nuestros deseos y lo que está ocurriendo en este momento va a ocurrir, ¿no? Entonces yo creo que conforme el tiempo pase, el Perú va a ir madurando para tener prácticas más semejantes a las que tiene cualquier país normal sobre el manejo de transporte urbano, la gestión de las externalidades, la regulación y los procesos de modernización de flota, con el centro de atención en el usuario y en otros modos que pueden también facilitarle la vida a la gente, ¿no? Como las ciclovías y las vías peatonales. Gracias, Gustavo. Mariana, para ir terminando. Sí, gracias. Creo que Gustavo ha contestado esto en términos de cómo es eso a nivel región, y creo que lo importante aquí sería recalcar que todos tenemos este derecho a movernos bien, ¿no? No importa si vivimos en el norte, en el sur, ¿no? En la selva, en la costa, en la sierra, y eso implica justamente que entendamos como ciudadanos en nuestros valores y nuestros derechos, y no simplemente como, en algunos casos, clientes o usuarios o pasajeros. O sea, somos ciudadanos y tenemos derechos a la movilidad y a movernos bien. Quizás una pregunta que vi que estaba como llegando en algunos momentos como medio repetida, tenía que ver con las medidas para evitar la propagación del COVID en el transporte. Creo que al menos 2 o 3 veces la he leído ahí en el chat. A ver, y yo aquí les planteo un proceso como escalonado, ¿no? En este momento, el viaje más saludable y también el viaje más sostenible es el viaje que no se hace. Entonces, lo primero que hay que hacer es evitar viajar, ¿no? Y por eso, pues, nos dice el gobierno con el contexto del coronavirus, quédate en tu casa. Obviamente no se puede al 100%, se va liberalizando y abriendo la economía, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de este modelo de evita viajar y no viajes, ¿no? Entonces, tus necesidades esenciales, hazlas, pues, o lo que puedas, hazlo más cerca a tu casa, ¿no? Pero también puedes reducir tu cantidad de viaje. De pronto antes ibas todos los días al trabajo. Ahora pues podrás, algunas personas tendrán la posibilidad de ir menos tiempo al trabajo y juntarán pues las cosas relevantes que tienen que hacer en su fábrica, o de pronto cuando las universidades abran, de pronto, Martín, los profesores a tiempo completo irán 2 veces y juntarán sus clases en un solo día, ¿no? Entonces hay ahí un margen de maniobra. Entonces, eso es lo primero, evita el viaje o redúcelo, y en ese sentido evitas viajes. Luego viene el cambiar, ¿no? O sea, cambias el modo de transporte, porque claro, quieres pasar ya, y eso, acá estoy usando, ojo, un modelo que viene de una teoría alemana, que en inglés lleva justamente estas palabras, ¿no? Es avoid, shift y improve. Pero estaba pensado en disminuir las emisiones, en términos de emisiones de carbono y demás, ¿no? Pero bueno, en este caso, cuando quieres cambiar de modo, queremos cambiar a un modo menos contaminante, ¿vale? Entonces uno se iba pues apretado en la combi y ahora dice, uy, no, ya no la hago, voy a caminar. Esas 10 cuadras o esas 13 cuadras que me iba en la combi para ahorrar tiempo, ahora las camino y me levanto más temprano. Y obviamente hay un porcentaje de gente que va a optar por cambiar de modo y un porcentaje pequeño igual, pero que existe, y se va a querer, iba a decir, el auto particular es aquella la solución, porque soy yo pues protegido en mi burbuja, no me choco con nadie, nadie me contagia, y en verdad tienen razón en términos de la capacidad de transmisión del virus, pero generan un montón de efectos negativos como los que mencionaba Gustavo cuando hablaba pues de los carriles exclusivos del transporte público. Entonces aquí es donde se tiene que invitar a la gente a que el cambio de modo sea a modos individuales, pero no contaminantes o con menos externalidades, como la bicicleta y tal, y por eso es que hay que cuidar a la gente que está saliendo a montar bicicleta. Mucha gente por primera vez además está saliendo a montar bicicleta, o incluso hay gente que está por primera vez caminando tramos un poco más largos, ¿no? Y una estrategia ahí es reducir la velocidad de los vehículos motorizados para evitar justamente que los atropellen y los maten, como ocurrió la semana pasada. Y en un tercer momento está ya cuando el viaje no solamente es inevitable, o sea, tienes sí o sí que ir, y además no puedes cambiar de modo. Entonces tienes que subir a la combi, al metropolitano, al metro de Lima. Y ahí es donde vienen un montón de protocolos, que son los que también mencionó Gustavo y han anunciado las autoridades en torno
al aforo, en torno a la capacidad de los vehículos, en torno a la cantidad de unidades que llevas para poder garantizar que la gente pueda viajar y subir al bus o a la unidad. Una cosa súper importante es que se tiene que proteger al conductor, ¿no? El conductor, al igual que el médico, está en la primera fila, está, ¿no?, en la línea de batalla. Entonces, se tiene que generar barreras físicas entre el conductor y los pasajeros. Claro, ¿cómo hacerlo en una combi, no? Ahí por eso, pues, los buses grandes tienen más sentido, y también el pago, que no sea una transacción en la que cambias moneda, tocas la mano, sino que se vuelvan, en el mejor de los casos, pues, con medios electrónicos de pago, o con tarjetas, o con alguna otra manera más eficiente, ¿no? Y de nuevo ahí regresamos a eso que decía Gustavo, que estamos tan atrasados que hasta ahora, que ahora recién estamos empezando a mirar esto, ¿no? Inclusive, pues, no sé, de pronto las aplicaciones y los software que existen para determinar en qué momento está llegando el bus, desde el Waze, que lo tenemos, o el Google Maps, o estos elementos que están en el celular, hasta que puedas tener inclusive el aforo en el bus y que podrías, ojalá, reservar tu cupo, ¿no? O sea, para saber a qué hora llega, y en función de eso puedes calcular tu ruta. Entonces hay un montón, y bueno, la limpieza, la desinfección, los operativos, pero claro, el otro día la ATU anunciaba muy orgullosa que ordenó, pues, Puente Nuevo, porque el lunes pasado, pues, la foto era de Puente Nuevo hecho un caos, y ahora estaba ordenadita y decía 125 fiscalizadores controlando. Yo pensaba, esto es absolutamente insostenible, ¿no? O sea, no puedes poner 125 personas a controlar uno de los tantos paraderos de nuestro país, que además tienen problemas de diseño, problemas ¿no?, de todo. Entonces, no podemos funcionar bajo el modelo de estar, pues, correteándonos, sino que el diseño mismo nos tiene que llevar a entender que hay patrones de diseño físico y diseño vial. El profesor Juan Carlos Dextre de la Católica, del Departamento de Ingeniería, ha escrito mucho sobre esto y es un promotor desde hace años sobre justamente cómo el diseño salva la vida y cómo el diseño cambia también el comportamiento en las pistas. Y en ese sentido, que nos ofrezcan lo que nunca nos han ofrecido, que son paraderos correctamente ubicados, semáforos realmente inteligentes y no la mentira que nos quisieron hacer creer con estrategias de marketing hace unos años. Entonces, claro, yo veo a Martín suspirando y diciendo, pucha, acá no tenemos para cuándo salir, pero sí, o sea, hay grandes retos. Creo que cada vez hay más gente conociendo esto, sabiendo cómo funciona, dándose cuenta de los errores, reconociendo que el subsidio es importante. Recuerdo una reunión hace años en el MEF, donde me hicieron presentar un paper que habíamos hecho con el CIES, donde decíamos que era necesario subsidio, y el comentarista del MEF dijo, he leído el texto y he buscado yo por mi cuenta, investigado literatura para confirmar que ese dato fuera correcto, porque no podía creerlo, ¿no? Y no podía creerme a mí tampoco, por supuesto. Entonces, hay toda una lucha porque estos temas se vuelvan un tema relevante, y por eso quería repetir un poquito esto que decía antes, que claro, ustedes como gestores públicos actuales o futuros, sin importar el sector en el que estén, a mí me parece súper importante que entiendan la complejidad, la forma de funcionamiento, los patrones en las ciudades, en el transporte, porque lo que sea que hagan, sean en el Ministerio de la Mujer, estén en un municipio, estén en el MEF o donde fuese, tiene impacto en esto, ¿no? Y creo que es súper importante, y bueno, nada, para eso está el servicio, pues, la universidad misma, nosotros encantados de ayudar. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, Gustavo. Ha sido una conversación interesantísima. Como ha quedado claro, los retos son muchos, pero realmente hay por dónde empezar, ¿no? Hay cosas que se están volviendo de sentido común, que pueden iniciar grandes cambios, y como decía un poco también Gustavo, aunque no se consiga el 100% de las cosas que Mariana y Gustavo han sugerido aquí, creo que hay oportunidad para avanzar un buen trecho, ¿no? Y por lo menos que esta crisis sea un punto de inflexión hacia tener, pues, un transporte más civilizado y más humano, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los amigos que nos han estado siguiendo. Esta conversación se ha grabado y la pondremos a disposición de todos en las redes de la escuela en los próximos días. Muchísimas gracias, Mariana, Gustavo, y gracias a todos por seguirnos hasta ahora. Que pasen una buena noche y, bueno, y cuidarse, no contagiarse en el transporte. Muchas gracias.